Hola a todos, esta es la segunda parte de mi vídeo explicando cómo funcionan los contratos en la NBA y un poco el sistema organizativo de la agencia libre para que comprendáis un poco mejor cómo funciona todo esto, ¿vale? Si no habéis visto la primera parte la podéis encontrar en mi canal, de todas formas la enlazaré al final de este vídeo. Para haceros un pequeño resumen, en la primera parte hablé sobre el límite salarial, sobre el impuesto de lujo, sobre los derechos Bird, sobre el contrato de rookies, sobre la figura de agente libre y la de agente restringido y un poco sobre las excepciones por las que puede optar un equipo para firmar a un jugador cuando se encuentra sobre el límite salarial. Esta segunda parte la voy a dedicar exclusivamente a la figura de los max contract, porque al final es algo que está muy a la orden del día. Siempre se está hablando, en YouTube, por ejemplo, en Twitter, donde sea, sobre qué jugadores van a firmar un max contract con qué equipo o qué jugadores pueden aspirar a un max contract. Y me imagino que os habréis fijado en que un jugador como, por ejemplo, Karl Anthony Towns, que ha firmado un max contract el año pasado, no está ganando el mismo dinero que LeBron James, pese a que los dos contratos se llamen max contract, ¿vale? Para empezar, ¿qué es eso del max contract? Esto es el límite que un equipo puede darle a un jugador por año como contrato. Esto está hecho así para evitar que, aunque el límite salarial sean 109 millones de dólares, no pueda un equipo X llegar y ofrecer, digamos, 80 millones de dólares a LeBron James o a Kevin Durant o a Kawhi Leonard o a una de las superestrellas de la liga para conseguir atraer a ese jugador a su equipo simplemente dándole más dinero que cualquier otro y luego se quede con muy poco dinero hasta ese límite salarial para rellenar la plantilla. Para evitar eso, un equipo tiene un porcentaje estipulado que supone el máximo que le puede dar a un jugador, independientemente de que el equipo quiera darle o no más dinero. Este máximo varía en función del tiempo que lleva un jugador en la liga. No, por eso no cobra lo mismo Karl Anthony Towns que LeBron James, aunque los dos tengan un max contract. O Joel Embiid, por ejemplo, que LeBron James. Cuando un jugador lleva entre 0 y 6 años en la liga, obviamente cuando un jugador lleva 0 años en la liga o 1 está en su contrato de novato, pero bueno, cuando un jugador lleva entre 0 y 6 años en la liga, el máximo salarial al que puede aspirar es un 25% del salario total. En este caso, como el límite salarial de este año es de 109 millones de dólares, si un jugador que lleve entre 0 y 6 años en la liga firmara un máximo salarial este año, un contrato de máximo salarial este año, supondría que estaría cobrando durante 4 años 27,25 millones de dólares. 4 años si se va con cualquier otro equipo, porque es lo máximo que le puede ofrecer otro equipo. Si se queda en el equipo en el que está en ese momento, le pueden ofrecer un año más. Entonces podría tener un contrato de 5 años con 27,25 millones de dólares al año durante esos 5 años. Esto se hace también un poco para incentivar que los jugadores se queden un poco más en los equipos donde han sido drafteados o donde estaban hasta ese momento, para evitar un poco esa acumulación de superestrellas que vemos tanto actualmente. Como veis, no está funcionando muy bien la idea, ¿no? Pero para evitar cosas como el efecto de Kevin Durant y DeMarcus Cousins yendo a Golden State, o Chris Bosh y LeBron James juntándose con Wade en Miami, y bueno, para esparcir un poco más a las estrellas en la liga, ¿vale? Bueno, eso, como decía, entre 0 y 6 años un jugador puede ganar el 25% del máximo salarial. Cuando un jugador lleva o 7 o 8 años en la liga, ese 25% aumenta a un 30%. Lo cual quiere decir que en vez de 27,25 millones de dólares, un jugador de esas características que lleve ese tiempo en la liga, de firmar un contrato a día de hoy, podría firmar un contrato de 32,7 millones de dólares al año durante 4 o 5 años, dependiendo de a qué equipo vaya. También podría firmar por menos años, es muy poco habitual, pero Kevin Durant lleva varios años haciéndolo, LeBron James también, contratos más cortos del máximo salarial, pero en vez de 4 años de menos. Esto lo hacen jugadores de tal calibre porque están seguros de que el año siguiente pueden volver a salir al mercado y volver a llevarse el máximo salarial, mientras que hay otros jugadores que tal vez hayan tenido muy buen rendimiento ese año y puedan aspirar al máximo salarial, pero tal vez tengan un bajón de rendimiento al año siguiente y no estén tan seguros de ir a ganar ese dinero. Por eso lo habitual es que un jugador intente asegurar la bolsa y cuando tiene la opción de firmar 4 o 5 años por el máximo salarial, tiendan a hacerlo. Bueno, eso. Entre 7 y 8 años serían 32,7 millones de dólares, el 30% del tope salarial. Y cuando un jugador lleva 9 o más años en la liga, eso ya no cambia, pasa a ser el 35% del máximo salarial, que a día de hoy serían 38,15 millones de dólares. Este es el caso de LeBron James, por ejemplo. Por eso LeBron James está ganando mucho más dinero que Karl Anthony Towns, porque Karl Anthony Towns tiene un contrato de... No sé cuánto es porque el límite salarial era menor el año pasado, pero digamos unos 25 millones de dólares al año, mientras que LeBron James estará ganando unos 36 millones de dólares al año. Existe una excepción para
para esto, ¿vale? Un jugador que lleve 5 o 6 años en la liga, o 3 o los que sea, puede firmar un contrato superior al 25% del máximo salarial si cumple ciertas características. Esto es de una regla que es llamada la regla de Derrick Rose, porque surgió en su momento y él fue el primero en aplicar estas condiciones, ¿vale? Esta regla lo que permite es, en cierto modo, premiar a un jugador que está excediendo por mucho el rendimiento que se espera de un jugador en su margen de edad, y le permite saltar un escalón, ¿vale? Esto quiere decir que, por ejemplo, un jugador como D'Angelo Russell, hipotéticamente, si cumpliera las condiciones que tendría que cumplir para cumplir la regla de Derrick Rose, en vez de un 25% del máximo salarial, podría firmar por un 30%. No ha sido el caso, ¿vale? Estas condiciones son 3. El jugador tiene que haber entrado en uno de los 3 quintetos de la NBA de este último año, del año en el que firma el contrato. O sea, si D'Angelo Russell hubiera entrado en el tercer, segundo o primer quinteto de la NBA este año, sería elegible para un máximo salarial. No lo ha conseguido. De no haber sido así, también hubiera valido que lo hubiera hecho los 2 años anteriores. O sea, si imagínate que, por ejemplo, el caso de Kawhi Leonard estuvo en los mejores quintetos de la NBA durante 2 años y luego el año siguiente estuvo lesionado, jugó 9 partidos y no entró, obviamente, porque no jugó. Pero como los 2 años anteriores había entrado, todavía era elegible para ese máximo salarial de extensión. O sea, para saltar con esa regla de Derrick Rose. Otra condición es haber sido MVP, cualquiera de los 3 últimos años en la liga, o haber sido el jugador defensivo del año ese mismo año en que firma el contrato, o los 2 años anteriores de manera consecutiva. O sea, les vale ser jugador defensivo del año, MVP o quinteto de la NBA en el año reciente o en los 2 años anteriores, menos en el caso de MVP, que obviamente si has sido MVP hace 3 años probablemente estás excediendo la media de cualquier jugador y te mereces ese salto, ¿no? Eso permite a un jugador saltar del 25 al 30 o del 30 al 35% del máximo salarial. Y adicionalmente, por ejemplo, esto le pasó a Klay Thompson. Es un caso importante. Klay Thompson este año sale al mercado de agente libre y, si no me equivoco, es un jugador que ahora mismo está en el escalón de 7 y 8 años, por lo que de haber entrado en el quinteto de la NBA, en el cual no entró, estaba entre él y Kemba Walker y finalmente entró Kemba Walker, de haber estado en el tercer quinteto de la NBA podría haber subido un escalón más. La otra regla que queda es la regla Kevin Durant, de hecho se llama, surgió en torno a él, que es la del Supermax. Es algo de lo que se habla mucho, se habla del Supermax para Kemba Walker, por ejemplo, este año, y bueno, hay posibles extensiones para otros jugadores. El Supermax surgió como un intento a mayores de ayudar a los equipos con un mercado más pequeño y menos atractivos, como puede ser un equipo como Oklahoma, de donde se fue Kevin Durant, o Minnesota, Milwaukee, incluso, bueno, esos equipos más pequeños, a retener a sus superestrellas para evitar que se vayan a otros equipos a ganar más dinero. Con este fin surgió el Supermax. El Supermax permite que si un jugador cumple los mismos criterios que la regla de Derrick Rose, pero es un jugador que esté en su 8º año o posterior en la NBA, o sea, tiene que ser un veterano ya, pero por ejemplo este es el caso de Anthony Davis a día de hoy, es su 8º año, o sea, realmente no lleva tanto tiempo un jugador, parece que no, pero 8 años pasan muy rápido en la NBA. Pero bueno, si un jugador lleva 8 años o más en la NBA y ha estado en uno de los quintetos de la NBA, ha sido defensa del año o ha sido MVP, o bueno, las características que he dicho antes, es elegible para un Supermax. El Supermax lo que hace es que un jugador, aparte de firmar por 5 años con su equipo, o sea, el Supermax solo se lo puede ofrecer el equipo en el que está en ese momento. Es que aparte de firmar por 5 años y por ese 35% del tope salarial, que es lo que podría ofrecer cualquier otro equipo también, ese tope salarial aumenta un 8% al año en los años posteriores. O sea, el primer año firmaría un 35% del tope salarial, pero en cualquier otra condición los años van pasando y obviamente el contrato, que eran en su momento pues 38,15 millones de dólares, ya no es el 35% el año siguiente, porque el cap ha aumentado y el contrato no ha aumentado. De esta forma el contrato sigue aumentando un 8% al año durante los 4 años posteriores, lo cual hace que el contrato crezca de una manera abismal. Este es el caso, por ejemplo, de Kemba Walker, que al haber entrado en el tercer quinteto de la NBA este año es elegible para un Supermax por Charlotte, y los Hornets podrían ofrecerle 5 años, 221 millones de dólares, mientras que el resto de equipos solo le podrían ofrecer 4 años y no lo sé ahora, pero calculo que unos 160 millones de dólares o
o una cosa así, lo cual es una diferencia bastante considerable, es mucho dinero de diferencia. Esta regla teóricamente sirve para retener a los jugadores en su equipo. No ha funcionado demasiado bien y de hecho tiene sus efectos negativos, porque cuando una superestrella se quiere ir de verdad, se va a ir independientemente del dinero, porque el dinero también lo ganan por publicidad y por otro lado. Pero esta también hace que, como los equipos tienen la posibilidad de dar este dinero a un jugador de un calibre medio, pero que es el jugador franquicia de un equipo, puede esperar que ese equipo le ofrezca el Supermax dado que ha dado las condiciones, y se ven situaciones en las que un equipo está forzado para retener a un jugador a pagar mucho más de lo que pagaría en otras condiciones sin que realmente le suponga un beneficio. Esto es el caso, por ejemplo, de los Wizards, que se vieron obligados para renovar a John Wall a ofrecerle el Supermax porque él cumplió el criterio, y si bien John Wall no es un jugador merecedor de tantísimo dinero, si no se lo daban, se hubiera ido a otro lado, porque dado que Wizards podía dárselo, hubiera sido una ofensa para él, ¿no? Como consecuencia hay equipos que ahora se ven con un poco entre la espada y la pared, en el sentido de que o ofrecen ese dinero a sus jugadores o tal vez los ofendan. Y esto es un miedo real con jugadores como por ejemplo Rudy Gobert, que Rudy Gobert está entrando en los quintetos de la NBA y ha sido 2 años seguidos, de hecho, el jugador defensivo del año, y cuando sea agente libre dentro de un par de años, si sigue cumpliendo criterios así, va a ser elegible para el Supermax. Lo cual, es que lo vi el otro día por Twitter, implicaría que empezaría ganando en su primer año 44 millones de dólares, pero es que en su quinto año de Supermax, con ese crecimiento del 8%, estaría ganando 60 millones de dólares. Y Rudy Gobert, no importa lo buen defensa que sea, es un jugador que no merece 60 millones de dólares y va a estar en posición de exigírselo a Utah, porque en caso contrario, pues al final estará puede considerar que está siendo menospreciado por su equipo por no pagarle ese dinero. O sea, en resumen, el Supermax tiene más contras que pros para los equipos, realmente limita mucho su espacio salarial y los pone en situaciones complicadas, y generalmente no es beneficioso porque jugadores como Kevin Durant o Kawhi Leonard o Anthony Davis ya han rechazado ese Supermax por irse a lugares diferentes, lo cual demuestra que ese dinero no pesa tanto para las superestrellas, pero sí que es más significativo para esos jugadores intermedios que pueden llevarse un pellizco potente. Y bueno, esto es todo sobre los Supermax. Espero que el vídeo no se haya alargado demasiado. Si os ha gustado, por favor, dadle a like, suscribíos, y si no habéis visto el primer vídeo lo pondré ahora al final de este. Y bueno, cualquier comentario que queráis hacer sobre qué jugadores, si tenéis alguna duda o si queréis comentar sobre qué jugadores creéis que van a firmar un Max Contract este año, por favor ponedlo en los comentarios. Y nada, que tengáis un buen día, adiós.